Este es un momento de quiebre complejo para la economía colombiana. ¿Por qué? Porque veníamos de un ritmo de crecimiento bueno, en general cuando uno mira el promedio no solo de América Latina, sino del crecimiento de países emergentes, que coincidía con unas buenas condiciones del contexto externo. Con el cambio de los precios del petróleo, el país queda dependiendo de sí mismo. Uno diría, se acabó la fiesta y tiene que depender más de sí mismo. ¿Y qué encuentra uno? Que hoy las condiciones del país son adversas para poder impulsar un crecimiento económico que genere optimismo. ¿Por qué son adversas? Primero, porque el país tiene problemas serios de competitividad. Está perdiendo terreno frente a otros. Hay otros países, por decir algo, Perú y en general muchos otros en América Latina que van más rápido que nosotros. Dos, porque el país ha avanzado muy poco en materia de productividad, que desde el punto de vista económico es la gran debilidad que tiene el país para poder crecer a tasas mucho más fuertes dependiendo de sí mismo. Tres, y sobre todo la última reforma tributaria le ha hecho un enorme daño al país, porque el costo efectivo de la tributación ha crecido de manera tan alta, tan exagerada y desproporcionada, que desestimula la inversión. Y yo creo que si algo recuperó Colombia en los últimos 10 años fue haber hecho de la inversión una variable que generara una gran dinámica en la economía. Entonces, esa falta de estímulo a la inversión que se va a ir reflejando cada año, pues está generando desconfianza, está generando zozobra, y eso se ha traducido en un mayor pesimismo, no solo por las condiciones externas, sino por los problemas que ya evidencia estructural en la economía. Es muy difícil prever que ante un ciclo externo cambiante pueda la economía colombiana crecer a tasas razonables, y por eso se habla hoy de pronósticos del 3, ya hay algunos que dicen de menos del 3, del 2%. Eso es una tragedia. Un crecimiento del 3 es una tragedia para Colombia, un país que tiene todavía esos niveles de pobreza, que necesita avanzar mucho más. Crecimientos del 3 son una tragedia, pero es que ese es el problema. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda el debate del crecimiento potencial y recordábamos la historia. Por allá en la década de los años 2000 decíamos, ¿cuándo Colombia podrá crecer al 4%? Rápidamente el país, en los dos gobiernos de Uribe, demostró que con recuperar la inversión, generar la confianza, la seguridad, el país podría crecer sin mucha dificultad, a pesar de todas las deficiencias que tenía a niveles del 4, 4,5. Y eso que llevó rápidamente a la economía un crecimiento potencial del 4,5. Entonces, hoy decir que vamos a crecer al 3 o por debajo, cuando la economía en condiciones no muy dramáticas podría crecer potencialmente al 4, 4,5, pues es una lástima. Y eso es lo que el país tiene que reflexionar. El país que más posibilidades tiene de un crecimiento potencial mayor en América Latina es Colombia, porque tuvo unas décadas donde represó las posibilidades de un mayor crecimiento. Es un país que entra a la globalización tarde, es un país que perdió la década prácticamente del 90, con unos atrasos sustanciales frente a otros en América Latina, y cuando empiezan el 2000 a recuperarse, el país tiene unas posibilidades de tener un crecimiento potencial mucho mayor. Un país que tiene la tercera población de América Latina, la 25ª del mundo, un país que tiene esa extensión, un país de 27 ciudades con más de 150,000 habitantes, pues tiene una posibilidad de expansión económica como se demostró en el periodo 2002-2010, que sentó unas bases muy importantes para que el país pudiera crecer a tasas mayores. El problema nuestro es que el crecimiento económico no está anclado a un crecimiento de la productividad, y eso hace que seamos muy vulnerables. Si el crecimiento, por ejemplo, la productividad promedio de Colombia en los últimos 10 años es 1.4, 1.5, usted enfrenta a un país como Perú, que ha tenido un crecimiento de la productividad casi del doble. Y por eso Perú rápidamente se colocó en una senda de crecimiento potencial del 7%. Y la economía tenía una enorme capacidad de crecer a esas tasas. Entonces, si no hay una orientación de política, de mejora sustancial de la productividad, pues el país no va a tener un crecimiento como se necesita. Y si no hay un crecimiento económico impulsado por la productividad, el país no va a mejorar
en términos de competitividad, y eso nos va a doler mucho. Entonces el país seguirá siendo mucho más importador y el país va a perder toda su frontera agrícola. El país no va a aprovechar lo más importante, que es su recurso humano, porque seguimos siendo un país joven, pero somos jóvenes hoy, no lo vamos a hacer en 20 o en 30 años. Cuando uno mira la historia económica de los países, uno encuentra que ha habido relevos generacionales y los países han invertido en promedio 30 años para formar una generación. La generación nuestra es hoy, 12 millones de colombianos entre 14 y 25 años, más del 50% por debajo de los 24 años. Es un llamado de que si no lo hacemos hoy, pues el país en el largo plazo no derrota informalidad. En el largo plazo el país no va a cambiar su problema de financiamiento, por ejemplo, en materia pensional. No puede generar un cambio drástico en la pobreza en el sector rural. Entonces, hay que pensar que el país necesita concentrar unas acciones de política muy ambiciosas que tienen que ver con la mejora de la productividad, que es lo único que puede transformar en el mediano o largo plazo, y no simplemente una meta de crecimiento. Sí, yo la orientación que tendría muy del tema de política micro. Yo creo que el país logró, fruto de tantos años, de muchos gobiernos, de muchas buenas políticas y de la institucionalidad, construir una macro sólida, que nos da respuesta. El país en general tiene unos niveles de deuda manejables, el país tiene un sistema de flotación cambiaria, el país logró el control de la inflación, el país tiene una política monetaria que actúa de manera independiente y con autonomía de la política fiscal, unas ganancias que le dan lo primero que uno tiene que pensar para tener una perspectiva económica, y es una macro estable. Colombia lo logró consolidar. Yo creo que la agenda del país tiene que ser las reformas micro, y por eso el tema de la productividad es fundamental. Entonces, el tema de la educación, que es lo que puede generar un cambio sustancial en el mercado laboral, en el emprendimiento. De ahí se puede derivar la política de innovación, ciencia y tecnología, y entonces eso es lo que puede transformar una política industrial. Obviamente todo lo que se haga en materia de infraestructura, pues desde un punto de vista integral, es lo que le permite al país mejorar y reducir sus costos para no solo ser más productivos, sino que esa productividad se traduzca en mayor competitividad. Creo que el enfoque del Ministerio de Hacienda hoy debería ser fortalecer y exigir el desarrollo de políticas micro, porque este país, como muy pocos en América Latina, tiene sector privado. Nuestra gran riqueza es que todavía hay empresa privada.